Vamos a empezar. Yo voy a empezar con el primer versículo y luego ustedes el segundo y así sucesivamente y terminamos juntos en el 16. Dice así la palabra de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cuando son puestas en evidencia por la luz, comienzan manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. Mirad, pues, con diligencia como veis, no como veis. Todos juntos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre Santo, ahora que vamos a tu palabra, limpia nuestro corazón, Señor, perdónanos nuestras faltas, que esté listo nuestro corazón y nuestra mente para ser sembrada, bendecida, restaurada por tu maravillosa palabra. Que cada uno podamos poner la mente, el corazón listo, Señor, para ser impactada por ella, de tal manera que podamos llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Gracias, Padre, por lo que nos habrás de decir y por lo que habremos de decidir para llevarlo a cabo. Todo para tu honra y tu gloria, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tomen sus lugares. Esta es la penúltima exposición de la palabra de esta serie. Vamos a tener la siguiente y luego vamos a hacer fiesta para clausurar esta serie y pues estemos orando para invitar a este cierre de serie y podamos animar a otros más, ya sea amigos, vecinos y familiares, en empezar la siguiente serie de estudios, ¿verdad? Que va a estar muy bonita también. Hemos estado viendo en estos últimos domingos la vida del discípulo. Hemos estado viendo pues ya prácticamente esta es la 10ª semana de cómo es un discípulo de Cristo. Y vimos qué es un discípulo, los privilegios del discípulo, los deberes del discípulo, y ahora últimamente estamos viendo la vida del discípulo, ¿verdad? Y hemos estado viendo también algunas dificultades que hemos tenido. O sea, cómo como discípulos podemos tener dificultades para llevar a cabo esta vida de discípulo, ¿verdad? Y vimos cómo pues batallamos con el mundo y cómo batallamos contra el resto de las personas, ¿verdad? O sea, el mundo, aunque está incluido el resto de personas que no creen en Cristo, batallamos especialmente con el mundo, de la manera de pensar del mundo, ¿verdad? Y eso lo vimos la semana pasada. Sin embargo, tenemos que reconocer que el principal enemigo del discípulo de Cristo somos nosotros mismos. Miren lo que dice Santiago 1, 14 y 15. No está ahí en su bosquejo, ¿eh?
está aquí en la presentación al frente. Santiago 1, 14, 15 habla de que la tentación viene de nuestros propios deseos. Reina Valera habla, esta es la versión nueva traducción viviente. Reina Valera habla de nuestra propia concupiscencia. O sea, la mayor parte de la tentación viene de nosotros mismos. Reina Valera dice, cuando alguno es tentado, en el versículo 13, no diga que es tentado de parte de Dios. Fíjese bien, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Este es el 14. Nueva traducción viviente dice, la tentación viene de sus propios deseos. A esto es el que le llama concupiscencia, ¿verdad? Quise poner nueva traducción viviente, puesto que esta palabra de concupiscencia, yo no sé incluso si usted la ha leído en otra ocasión, pero no la usamos, no la usamos, ¿verdad? Dice que nuestros propios deseos, a eso se le llama concupiscencia, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Verdad? Aquí podemos ver dos maneras. Se está refiriendo a dos tipos de personas. Aunque Santiago es la carta de Santiago, o sea, Santiago lo está escribiendo. Recuerden, no sé si ustedes han pensado o investigado quién es Santiago. Hace unos días hacía yo una de las videos, yo no sé si los puede ver allí en TikTok. Yo hago un video, no todos los días, pero sí varias veces a la semana. Y esta semana hablaba de este pasaje. Eh, y, y decía pues cómo precisamente nosotros mismos somos nuestros principales oponentes, nuestros principales enemigos, ¿verdad? O sea, no propiamente nuestra mentalidad, nuestro corazón, sino esos deseos pecaminosos con los cuales nosotros mismos batallamos, ¿verdad? Y entonces, el hombre que no conoce, el hombre y la mujer que no conocen a Cristo, pues están completamente presos de estos deseos pecaminosos. Pero los que hemos conocido a Cristo, tenemos la oportunidad de levantarnos, pues porque Dios mismo nos levanta al ir y reconocer nuestros pecados con Él, ¿verdad? Y lo mismo pueden hacer nuestros amigos que no conocen a Cristo. Ir al Señor, reconocer a Jesús como su Salvador y pedirles perdón por sus pecados, ¿verdad? Así que Dios tiene la oportunidad, nos da la oportunidad de que nos reconciliemos con Él, ¿verdad? Por eso, la serie que vamos a ver enseguida al terminar esta, es que vamos a ver cómo Dios perdona nuestro pecado. Y vamos a ver 6 ejemplos, 6 personajes bíblicos que estuvieron en contacto con Jesús y que Él perdonó, ¿verdad? Así que va a ser como una continuación, pues, de esta serie. Pero algo que necesitamos entonces reconocer es que el primer y principal enemigo nuestro somos nosotros mismos, ¿verdad? Y miren, creo que tenemos que pensar en lo que Pablo dijo también, ¿se acuerda? Yo no sé si se acuerda, a lo mejor no lo ha leído últimamente, pero Pablo escribía allí en Romanos 8 que él mismo
con su mente, dice, con su corazón quería seguir la ley de Dios, pero había otro miembro de no, otra parte de sus miembros, dicen, que le llevaban a desobedecer a Dios. Pablo reconocía que en él habitaban dos personas diferentes. Una que quería seguir lo que Dios decía y otra que corría lejos de Dios. Y Pablo ejemplifica muy bien lo que tú y yo, por lo que tú y yo pasamos. Yo no sé si cómo estuviste el día de hoy o cómo estás todos los días, ¿verdad? Recuerde que quedamos en que iba a iniciar usted el día acudiendo a Dios. ¿Se acuerda que decidíamos esto la semana pasada en el estudio? Y que entonces vamos a ver el próximo miércoles. Ya decidimos que nos vamos a reunir el miércoles. Vamos a compartir cómo nos fue con ese tiempo con Dios. Recuerde llevar hecho ya esta parte de su testimonio, ¿verdad? Y vamos a ver cómo realmente batallamos con nosotros mismos, ¿verdad? Como una parte quiere ir con Dios, pero otra parte corre lejos de Dios. Es algo que necesitamos aceptar, porque al no aceptarlo, estamos lejos de poder dominarlo, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora en estos pasajes que acabamos de ver en Efesios, cómo Dios nos dice que debemos hacer, que debemos actuar para poner a este yo bajo el gobierno de Dios, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a ver es, ahí está en su bosquejo, es que necesitamos decidir luchar contra todo. Vamos a ver un ejemplo, de nuevo vamos a ver un ejemplo de un personaje bíblico. Vamos a ir a Génesis 32. Ahí está en sus bosquejos, no tiene que andar buscando usted. Génesis 32, 26 al 28. Y miren, ¿a quién vamos a ver? Vamos a ver precisamente a Jacob. Y mire qué texto tan importante. Dice el versículo 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Tenemos que dar un poquito de contexto histórico a esta parte. Yo no sé si se acuerda de esta historia bíblica de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú eran dos hermanos gemelos que luchaban en el vientre de su madre. El primero que nació fue Esaú. O sea, el primogénito era Esaú. Pero Jacob estaba prendido al pie de su hermano y salió enseguida de Esaú. Y él fue llamado Jacob. Yo no sé si usted le da importancia a los nombres. A mí me gusta mucho preguntar cómo y de dónde escogieron los padres los nombres de sus hijos. Cuando los papás me traen a consulta a los niños, luego yo les pregunto de dónde sacó ese nombre. Y mire, nomás para que vea la importancia que Dios le da. ¿Sabe usted lo que significa Jacob? Jacob significa suplantador, significa tramposo, significa el que se agarra del pie. Fíjese nomás, toda esta, pero no es porque se agarra del pie nomás porque se agarró del pie, no, sino porque pues se agarra del lugar que no debe.
como un tramposo, pues. Y entonces llegó un momento en que esta lucha, yo no sé si lo más seguro es que usted le pueda ver con sus hijos, ¿verdad? O con usted mismo. Yo he visto cómo, por ejemplo, hay una lucha entre mis hermanos y yo. Yo soy el primogénito de la familia. Y entonces muchas veces cuando estamos juntos platicando, así de la nada empieza a salir la historia, pues, de que a mí, tanto papá y mi mamá me favorecían a mí, ¿verdad? En lugar de a los demás. Y todavía cuando mamá vivía y podía hacer comida, ella siempre me preparaba unos chiles rellenos. Ella sabía cuál eran una de mis comidas favoritas. Y es raro, pues, que era raro que mi madre hiciera eso con el resto de mis hermanos. Yo no sé si pasó con su familia, pero yo he visto, por ejemplo, también esa rivalidad entre mis dos hijos, ¿verdad? Entonces, como que es común, yo no sé si le ha pasado, es muy seguro que sí. Y entonces aquí había esa rivalidad entre estos dos hermanos gemelos, imagínense, ¿verdad? Entonces, en algún momento, una vez salió Esaú, el primogénito, salió a cazar y Jacob se quedó en casa. Jacob era el que le gustaba quedarse en casa y hizo un guisado. Y cuando regresó Esaú de cazar, vino y le vendió la progenitura, la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, ¿no? O sea, llegó tan hambriado, posiblemente no había cazado nada, y llegó tan cansado Esaú que al llegar a casa se le antojó el plato de lentejas que había hecho Esaú, perdón, que había hecho Jacob, y entonces le dijo, te cambio la progenitura por un plato de lentejas. Y entonces Jacob vio la posibilidad, pues, de apropiarse de la progenitura y, pues, corriendo, le ofreció su plato de lentejas a Esaú, ¿no? Pero entonces la rivalidad se recrudeció entre ellos. En este momento, en Génesis 32, Jacob se había ido de la casa de la familia y ahora estaba dispuesto a regresar, pero supo que Esaú venía a su encuentro con más de 400 hombres y él pensó que venía a luchar contra él. Entonces Jacob tenía miedo. Y entonces ahí en el capítulo 31, usted puede leer esta historia allí, ojalá la pueda leer en su casa con tranquilidad. En el capítulo 31, por ejemplo, dice aquí, es que esto está, no, en el capítulo 31, dice, en el capítulo 31, por ejemplo, el versículo 17, dice, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán, ¿no? En el capítulo 31 está la historia de que ya Jacob había agarrado todas sus pertenencias, estaba viviendo en la casa de su suegro, y entonces ya había decidido regresar. No más que al regresar, pues se iba a encontrar con su hermano, ¿no? Y entonces, ahí en ese mismo capítulo 31, bueno, en el capítulo ya 32, eh, Jacob, ahí donde está, no, a ver, 31, en el 32:1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, ¿ya? Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este.
y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Sí? Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirle a mi hermano y decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas, los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Entonces Jacob empezó a idear una manera de salir adelante de eso que él creía era una amenaza, ¿no? De nuevo, pero entonces empieza él allí en el versículo ya 26 en adelante, el 22, por ejemplo, ¿ya? Se encuentra con estos ángeles y empieza entonces ya en la madrugada, dice el 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Toda la noche se pasó Jacob peleando con ese varón de Dios, ¿no? Y mire, ahí hay una controversia que los estudiosos discuten quién era este varón. Porque al parecer en algún momento Jacob luchando con este varón, dice el versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces, los estudiosos se debaten entre la idea de si este varón de Dios era Dios mismo o era un ángel enviado de Dios o era que Jacob peleaba contra sí mismo, contra sus propios temores, ¿sí? Pero la Biblia dice entonces que así lo que le mencionaba aquí, lo que está aquí en la presentación, ¿verdad? Que esto que en el versículo 26 y dijo, déjame porque raya el alba, es lo que el ángel le dijo a Jacob, ¿sí? Déjame, o sea, que lo soltara, porque ya iba a venir el día. Pero Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Y qué dijo el varón? No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero no, supuestamente al principio se le cambian los nombres, ¿sí? Los argentinos. No. No cambiaron de nombre. La progenitura había cambiado de dueño. Ya era de Jacob, ya no era de Saúl. No el nombre. Pero aquí, este ángel de Dios, y miren lo que le dice este ángel de este varón, les dijo, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, ¿qué dijo este varón? Que era Dios mismo, ¿sí? Y ese Dios le cambió el nombre a Jacob. Ya no era un suplantador, ya no era un fraudulento, era alguien que había luchado con Dios y con los hombres y había vencido. ¿Y eso significa Israel?
Ese es el nombre del país ahora de Israel, el que lucha con Dios. Sin embargo, para mí, yo no sé, para muchos también, estudiosos de la Biblia, obviamente yo no me comparo con ninguno de esos grandes estudiosos de la Biblia. Esto de has luchado con Dios se puede entender de dos maneras. Se puede entender de que he luchado junto con Dios, ¿sí? Y la otra manera que se puede entender es que he luchado contra Dios. Pero ahora imagínense, dígame quién, o dígame quién de ustedes, para terminar pronto, puede luchar contra Dios y ganarle a Dios. Dígame quién. Entonces, como que se entiende más que se ha luchado junto con Dios. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que significa Israel, que alguien que ha luchado con Dios, junto con Dios, y que obviamente cuando tú luchas con Dios, vences. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Y esto está más congruente con lo que el resto de la Biblia dice. Como por ejemplo cuando Pablo dice eh, que, ¿cómo dice? Dice que allí en Romanos dice que, ¿cómo dice? Dice algo así eh, que Dios está con nosotros y que, ¿cómo dice el pasaje? Se me está borrando ahorita. Dice que somos, ya. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? De eso dice Pablo. Entonces, está muy congruente lo que dice el Nuevo Testamento con lo que dice el Antiguo, ¿verdad? De que Jacob luchó con Dios refiriéndose a hombro con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué Dios nos está enseñando? Nos está enseñando a que debemos luchar con Dios, con todo lo que tengamos, ¿verdad? Contra todo lo que se venga en contra, ¿sí? Y que al tú tener de tu lado a Dios, tú vas a salir vencedor. Y a mí me encanta leer cómo y ver al final de la Biblia cómo quienes confiamos en Dios somos vencedores. Pablo precisamente en este pasaje de Juan 8, de Romanos 8, puede decir um, puede decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Y también puede decir en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Entonces, por eso lo primero que tenemos que hacer es luchar con Dios contra todo lo que se venga, tenemos que luchar, pero tú hombro con Dios, ¿verdad? Y entonces Dios te tiene prometido el triunfo, ¿verdad? Y entonces, por eso es que cuando tú tomas, pues, la ayuda que viene de Dios, las promesas que vienen de Dios, tú tienes asegurado el triunfo. Tú vas a vencer contra todo lo que venga contra ti, ¿verdad? Entonces, lo segundo que tenemos que tomar en cuenta está aquí en Efesios 5:8, en ese pasaje que acabamos de leer, ¿sí? ¿Cómo debemos andar entonces en consecuencia? ¿Qué es lo que debe ser nuestro caminar? ¿Qué es lo que debe ser nuestra vida? Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas,
usted puede pensar cómo era en otro tiempo. Mas ahora soy luz en el Señor. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? Andar como hijos de luz. Es así como debemos andar. O sea, este término de andar significa un presente continuo, ¿verdad? Es algo que debemos hacer y buscar, viviendo como hijos de luz, ¿verdad? O sea, que sea la luz lo que nosotros nos mueva y que sea la luz lo que nosotros reflejemos. Así como decíamos ahorita de estos astros, ¿verdad? Del universo, que reflejan la luz del sol. Es así cada uno de nosotros. No debe reflejar lo peor de nosotros. Debemos reflejar lo mejor de Dios, ¿verdad? Y es así como entonces Efesios dice, pues, ahí enseguida del pasaje que acabamos de leer, dice en el versículo 8, en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, ¿verdad? Eso significa no andar, eso significa andar en la luz, no andar en las tinieblas como andábamos antes, ¿verdad? Sino andando, comportándonos, caminando, ¿verdad? En la luz, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien dice, reprenderlas, ¿sí? O sea, más bien en contra de ellas, ¿sí? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Así que esa es la consecuencia, el resultado de que tú andes en el Espíritu. Y que cada vez que te des cuenta, pues, que tú vas a hacer algo contrario a lo que la Biblia dice, tú cambies en ese momento de rumbo, cambies de actitud, cambies de camino. A eso se le llama arrepentimiento. Y entonces dejemos de hacer, mejor dejemos las obras infructuosas de las tinieblas y hagamos lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces ahí vea cómo esta decisión es propia de cada quien de usted, ¿sí? Cada quien de mí, o sea, cada quien de sí mismo, ¿sí? Por eso es que es una lucha con uno mismo en querer hacer lo malo o querer hacer lo bueno. Pero es un momento en que tú tienes que darte cuenta de lo que está a punto de pasar y decidir hacer lo que Dios dice. Así que tenemos una tarea muy importante que hacer la próxima vez. Por eso tenemos que entender bien lo que Dios quiere que haga, ¿verdad? En Efesios 5:17 dice la Nueva Traducción Viviente, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Se fija? O sea, ve el plan. Esto es algo por lo cual diariamente nos tenemos que preparar. Usted y yo no podemos esperar a que venga la tentación para ver qué hago. Usted tiene que preparar su defensiva desde antes. Es como hacen los ahora que va a empezar el Mundial de Fútbol en nuestro país y en los otros dos países de nuestra América. Ellos se están preparando ya. Ayer México se presentó contra el equipo australiano
preparándose de antemano para los eventos que van a venir ya cuando empiece la copa, ¿verdad? Es igual con usted y conmigo. Tenemos que prepararnos desde antes para la tentación que va a venir después. ¿Sí? ¿Cómo? Entendiendo lo que Dios quiere que hagamos. O sea, aguas, no actuemos sin pensar. Tenemos que pensar bien lo que vamos a hacer. Nos tenemos que preparar desde antes. Prepárese desde ahorita para lo que va a venir más tarde. Porque lo que tenemos que pensar no es si lo va a ver. No. Tenemos que pensar que va a verlo y que usted y yo tenemos que estar listos para responder como Dios dice. ¿No? Esa es la manera de prepararse de manera defensiva, ¿no? Y entonces, lo siguiente que podemos hacer es lo que dice Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. ¿Qué podrías entender tú aquí? Siendo humilde, no es vestir humilde, no es vestir con harapos. Humilde en cuanto a su manera de pensar. Recuerde que se trata de nosotros mismos. No levantándonos como superiores a los demás, dice Pablo a los filipenses. ¿Sí? Tú y yo no somos superiores a los demás. Somos iguales. Batallamos seguramente con las mismas cosas. A lo mejor diferente en cuanto al área. En algunas áreas tú eres más fuerte que en otras y en unas áreas tú eres más fuerte que yo en otras. Y yo soy más fuerte en algunas áreas que en otras. ¿Sí? No somos superiores, amado. Estamos en la casa del jabonero, ¿se acuerda de ese refrán? El que no cae resbala. Mejor dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, ayudémonos el uno con el otro. Ayudémonos unos con otros. Esto es parte de lo que como comunidad podemos y debemos hacer. Apoyarnos el unos con los otros. ¿No? Como les digo, en algunas áreas tú eres más fuerte que yo. En algunas áreas yo soy más fuerte que tú. ¿Qué tal si nos ayudamos? ¿Qué tal si nos apoyamos el uno al otro? ¿Qué tal si nos damos la mano el uno al otro? Y fíjese que esto de ser humilde es una de las cosas más difíciles que el ser humano en su generalidad tenemos. Generalmente nos enorgullecemos. Y luego es parte de lo que el mundo dice, ¿no? Que nos valgamos por nosotros mismos, que no dependamos de nadie más. Entonces, vea cómo las filosofías del mundo y lo que Dios dice están en contraposición. Cómo Dios nos manda a que seamos humildes, a que mejor nos aceptemos el uno al otro y que mejor nos ayudemos el uno al otro, ¿no?
Me acuerdo de otro dicho que curiosamente, paradójicamente, el mundo también cree. Dicen que la unión hace la fuerza. ¿Cómo vamos a poder hacer la fuerza si estamos el uno contra el otro? Tenemos que caminar juntos. Tenemos que caminar apoyándonos. ¿No le parece? ¿Verdad? Sí, la unión hace la fuerza. Pero esta unidad, pues, es tomando cada uno sus propias virtudes o, actitudes sobresalientes y poniéndolas al servicio de los demás, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que ser humildes. Por último, y no por eso menos importante, tenemos una ayuda, hermanos. Tenemos una gran ayuda, que es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que decíamos ahorita de cómo en la Biblia está plasmado que Dios es un Dios plural? Cómo la misma palabra Dios no es singular. Y cómo ahí mismo en Génesis, en el primer libro de la Biblia, está plasmado que Dios mismo habla en el primer capítulo del libro de los principios. Habla de Dios como nosotros. ¿Se acuerda que lo acabamos de ver? Entonces, ¿por qué? Porque Dios tiene al Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Se acuerda? En Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces aquí Pablo, hablándole a la iglesia en Éfeso, le dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Esta es la nueva traducción viviente. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos se refiere a que seamos gobernados por el Espíritu Santo. No por una sustancia, no por un líquido, no por una droga, sino por el mismo poder de Dios. Cuando tú decides ser gobernado por Dios, entonces imagínate, tienes ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos para que tú puedas vivir la vida que Cristo quiere que vivas. Mira usted cómo se hace cierto lo que Pedro escribió hace rato que leíamos en 2 de Pedro 1:3. Cómo por su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir esta vida piadosa. Lo malo es que es muy real que no vivimos esta vida piadosa porque no queremos sujetarnos al poder del Espíritu Santo. Cada uno tiene que pensar, reflexionar, examinarse y entregarle a Dios lo que le está estorbando para hacer lo que Dios quiere que haga. Por eso, el texto para memorizar esta semana es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Fíjese bien, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Recuerde traerlo memorizado para el siguiente miércoles.
Y no solamente memorizado, reflexione que en verdad ya no viva usted, sino que Cristo viva en usted. Y entonces estemos listos para vernos el próximo miércoles y seguir meditando en estos pasajes. Usted ya los tiene ahí para y ver cómo los pusimos en práctica y cómo usted ahora ya no vive para sí mismo, sino para Cristo. ¿Qué tal si cierra sus ojos, inclina su rostro y entrega a Dios su vida, su pensar y su quehacer? Padre Santo, te damos gracias.